Damas y caballeros, muy buenas noches. Un ratito. Está reverberando. ¿Por qué es eso? Pero no puedo salir. Solicitar la gestión que hiciera la gestión. No sé qué va a hacer. Muy bien, empezamos de nuevo, damas y caballeros. Muy buenas noches. Estamos aquí en la 8ª clase del curso de procedimientos parlamentarios en la bicameralidad. Como ya hemos señalado en clases anteriores, ¿no? Este tema del tratamiento del procedimiento en la bicameralidad es un tema que tiene que ver, por un lado, con aquellos temas que son propios de la Cámara de Diputados, con aquellos que son propios del Senado, y en ambos casos se resuelven por votación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y aquellos procedimientos que tienen que ver con la Cámara de Diputados de manera sucesiva, o como aquellos procedimientos que tienen que ver tanto con diputados y senadores, pero en un ámbito convergente. Esto supone que hay procedimientos propios de los legislativos y de control político en la Cámara de Diputados, hay procedimientos legislativos y de control político en el Senado, y hay procedimientos legislativos y de control político en la reunión conjunta de diputados y senadores. En razón de lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución, ¿no? Hay varios casos en los cuales se desarrolla materia que es propiamente legislativa, ¿no? En esta reunión de diputados y senadores, ¿no? Esta reunión de diputados y senadores, ¿no? Es una reunión que tiene determinadas atribuciones. Por ejemplo, la reunión de diputados y senadores tiene que aprobar el presupuesto general de la República. Tiene que aprobar la cuenta general de la República. Tiene que aprobar la autorización de empréstitos, la demarcación territorial propuesta por el Poder Ejecutivo. Tiene, a decir del propio reglamento del Congreso, tiene que aprobar su propio reglamento o modificarlo. Después tiene que otorgar facultades legislativas, ¿no es cierto?, a la comisión permanente. Tiene que absolver el trámite de la observación presidencial. Esto es un añadido que yo lo he puesto derivado de las clases anteriores, ¿no? Y también tiene que ver el procedimiento de vacancia del presidente de la República, ¿no? Muy bien. Este último ítem
está en el artículo 113.2, o sea, en su segundo inciso de la Constitución Política del Perú, ¿no? Muy bien. Miren, de estos ítems que están eh, siendo presentados, ¿no? Eh, algunos de ellos cuentan con comisiones permanentes. Por ejemplo, la Comisión de Presupuesto, ¿no? La Comisión Bicameral de Presupuesto, que tiene rango constitucional, ¿no? Se encarga de justamente emitir un dictamen sobre el proyecto de ley de presupuesto. Y después la Comisión de la Cuenta General de la República, ¿no? Es decir, de la ejecución del gasto, ¿no? Es una comisión que se encarga justamente de aprobar o no aprobar, ¿no? La rendición de cuentas que realiza el Poder Ejecutivo junto con la Contraloría General de la República. Eh, Hay comisiones que son comisiones transitorias, ¿no? Comisiones transitorias, ¿no? Y estas comisiones transitorias tienen que ver con la amnistía. No todos los días se amnistía a un grupo de personas, ¿no? Y en consecuencia no puede haber una comisión de amnistía que sea permanente. Los empréstitos, ¿no? Ya sea, o que los empréstitos o lo que tenga que ver, por ejemplo, con habilitaciones de partidas, con transferencias de partidas o con créditos suplementarios, ¿no? Eso no tampoco se da todo el tiempo, ¿no? Y como no se da todo el tiempo, entonces estas comisiones que se formen deben ser comisiones transitorias, ¿no? La demarcación territorial, también se presentan proyectos de demarcación territorial, ¿no? Que en muchos casos son rechazados en su admisión porque no cumplen con el procedimiento establecido en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y este tema de la demarcación territorial tampoco se da todos los días y a veces es sumamente infrecuente. Y la vacancia del presidente de la República, como ustedes saben, es un hecho que se propone en una dificultad de carácter mayor y no supone una continuidad. Por lo cual, todas estas comisiones que se formen, tanto para amnistía, empréstitos, habilitaciones de partidas, transferencias de partida, créditos suplementarios, demarcación territorial y la vacancia del presidente de la República, ¿no? Eh, Tienen que tener un carácter transitorio, es decir, se forman para el caso determinado. Caso distinto, ¿no? Es el de la comisión, el de la comisión de observación que se hace una ley por parte del presidente de la República, ¿no? Es un caso distinto, porque aquí se tendría que tener una comisión bicameral, se tendría que tener una comisión bicameral, debido a que no son infrecuentes las observaciones que hace el presidente de la República a la ley aprobada por el Congreso. Pero además, esta comisión de observaciones presidenciales eh, tendría que tener un ámbito exclusivamente bicameral, pero en una instancia como la reunión conjunta de diputados y senadores, de tal manera que sería necesaria una comisión bicameral, pero que no tenga rango constitucional, sino que tenga rango eh, legal, ¿cierto? Un rango legal, ¿no? Esté dada por una disposición del reglamento del Congreso. Entonces, aquí eh, se plantean varias posibilidades, ¿no? Se plantean varias posibilidades.
hay tres posibilidades: las de las comisiones estables, las de las comisiones permanentes, ¿no es cierto? Y de una comisión, ¿no es cierto?, que puede ser permanente, pero que no es de rango constitucional. Ahora bien, eh, evidentemente, si uno analiza la frecuencia con la cual se pueden dar, ¿no es cierto?, casos relacionados con el presupuesto y con la cuenta general, los demás casos son casos, digamos, puntuales, ¿no es cierto?, que no tienen por qué darse. Incluso en un año puede ser que ni en los 5 años puede ser que se plantee la vacancia del presidente de la República o, o, o la demarcación territorial. Puede ser que en 2, 3 años no haya ningún proyecto de ley de demarcación territorial, ¿no? O que no haya ninguna ley de amnistía, sino en el último año, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso habría que formar comisiones bicamerales específicas. Ahora, este tema, ¿no?, es un tema que tiene que ver con esta reunión conjunta, y para estos casos tienen que haber regulaciones en cuanto al procedimiento se refiere, ¿no? Eh, el hecho de que unas comisiones sean permanentes y que otras sean comisiones eh, transitorias no exime de la necesidad de que el reglamento, ¿no es cierto?, el reglamento correspondiente de las normas, ¿no?, que se requieran para esos procedimientos, sean transitorios o sean permanentes. Ahora, aquí, en esta instancia, digamos, de la reflexión, ¿no? Eh, lo que eh, hay que recalcar es que, siendo esta una instancia única, ¿no? Una instancia única. Si bien es bicameral porque hay votaciones separadas de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que pueden haber disidencias entre diputados y senadores, ¿no? Y que en algún momento después de la votación, si hay una votación diferenciada, el reglamento tiene que ver la posibilidad de un segundo paso en el procedimiento que permita la conferencia para retomar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que haya una confluencia. Es decir, el olfato puede ayudar en el sentido de que puede pedirse conferencias si es que se ve que hay una disparidad de criterios entre las cámaras, ¿no es cierto?, eh, antes de la votación, pero también debería poderse tener una segunda instancia donde haya una conferencia después de la votación para limar asperezas o unificar criterios, ¿no es cierto?, en base a un pedido de reconsideración, ¿no? Un pedido de reconsideración. Muy bien, más o menos es en este marco, ¿no?, en el que se desenvuelve el quehacer, ¿no?, de esta sesión conjunta de la Cámara de Diputados y de Senadores. Desde luego que yo siempre lo recalco, ¿no? Desde luego que no es posible ni es pertinente concebir a esta reunión de diputados y senadores como un órgano del Parlamento, sino como una instancia de reunión de diputados y senadores para casos muy específicos como los que he señalado, y muchos de los cuales, excepto el de la Comisión de Presupuesto y el de la Cuenta General de la República, no son, ¿no es cierto?, de actividad constante. Por lo tanto, deben formarse comisiones ad hoc para esos otros casos. Muy bien, pero hablemos acerca del procedimiento de aprobación de las leyes de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero. Generalmente se habla de que la ley de presupuesto no se presenta en el mes de agosto, ¿no? Y que va a tardar pues hasta el 30 de agosto, ¿no? Y que de allí se va a comisiones. En este caso,
la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, va acompañada de la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero. Entonces, todo el razonamiento en cuanto al procedimiento se refiere, se va a referir a esas tres leyes que están sujetas al mismo procedimiento. Muy bien. Al mismo procedimiento en cuanto les es aplicable, ¿no? Porque también hay sus diferencias, hay sus diferencias. Muy bien, fíjense. Eh, las proposiciones de ley, estamos hablando del artículo 72, ¿no? Al artículo 77 del reglamento del Congreso, o sea, tal como se ha concebido que debe realizarse este procedimiento en ese cuerpo, en ese cuerpo normativo, ¿no? Ojo que no están aprobadas todavía las resoluciones legislativas de los reglamentos, sino que están aprobados los dictámenes que tienen un carácter ilustrativo respecto a lo que pueda pasar en el pleno, ¿no es cierto?, del Congreso unicameral. Las proposiciones legislativas que contienen los proyectos de ley de presupuesto, ¿no?, de endeudamiento y de equilibrio financiero se presentan hasta el 30 de agosto. Hasta el 30 de agosto, ¿no? Inmediatamente que han sido presentadas, el presidente el que maneja la presidencia de las sesiones conjuntas, ¿no?, tiene que convocar a una sesión más o menos a las 48 horas, ¿no? A las 48 horas, ¿no? Y entonces, aquí se dice que la exposición no excederá de 60 minutos y debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento. Claro, esa es justamente la materia que está en debate. Pero aquí lo que falta, ¿no es cierto? Aquí lo que falta es la exposición que no excederá de 60 minutos debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y la fuente de financiamiento y la distribución del gasto. Y la distribución del gasto. ¿Cuáles son los criterios de distribución del gasto? Eso es lo que debería estar ahí, ¿no es cierto? Dice, la exposición no excederá de 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces, esto está repartido entre el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. Miren, 60 minutos entre el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas puede ser poco. De tal manera que hay que tomar esos 60 minutos con un criterio meramente referencial. El presidente del Congreso, si a su criterio es necesario, puede extender esto por los minutos que considere pertinentes, ¿no? De repente el presidente del Consejo de Ministros se extiende y solamente le queda media hora al ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Economía y Finanzas necesita más tiempo, debe entenderse así, solamente como una cuestión referencial. Ahora bien, dice aquí que debe presentarse, ¿no es cierto?, que la presentación es seguida de un debate con intervención únicamente de los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados. Y acá hay un asunto que hay que reflexionar, ¿no? ¿Por qué tienen que ser los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados? O sea, los demás ven mermado su derecho porque el grupo parlamentario, que no tiene derecho a iniciativa, que no puede conducir el Congreso, que no puede normar los debates, ¿no? Es aquel que obligatoriamente tiene que decir, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener, ¿no?, 20 minutos cada grupo parlamentario. ¿Por qué? ¿No? Y por otro lado, este asunto es un asunto que no debe ser normado.
Si los voceros de los grupos políticos, si los voceros de los grupos políticos van a la presidencia, todos ellos, y dicen, queremos que nos den 20 minutos, porque va a hablar el vocero del grupo parlamentario, el vocero para este caso, para el caso del presupuesto, ¿no? Si dicen eso, está bien, es un acuerdo que no obliga a otros acuerdos. Y tratándose de la ley de presupuesto, el presidente puede decir, perfecto. Un grupo parlamentario que tiene 5 va a tener los mismos minutos que el grupo parlamentario que tiene 60 minutos. Todos van a tener 15 minutos. Entonces, eso sí sería interesante, pero no hay que condicionar, ¿no es cierto?, legalmente la participación de los congresistas, ¿no es cierto?, a la anuencia o a la condición de que sea el grupo parlamentario el que determine cómo se va a llevar el debate. ¿Qué pasa con los que no tienen grupo parlamentario? Ven restringidas sus competencias o sus atribuciones, porque los grupos parlamentarios son los que mandan. Eso es inconstitucional. Es inconstitucional, ¿no? Dice acá que concluido el debate, porque este es un primer debate de toma de posición, ¿no? Entonces, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial del Peruano y derivados a la Comisión Bicameral de Presupuesto. La Comisión Bicameral de Presupuesto evidentemente va a emitir un dictamen. Es importante que existe esta Comisión Bicameral de Presupuesto. Estamos ante un parlamento bifronte, o sea, que tiene dos cabezas, la Cámara de Diputados y el Senado. Y en esta Comisión Bicameral de Presupuesto hay igualdad de diputados y de senadores. Seguramente esta comisión se dará su propio reglamento. Perfecto, ¿no es cierto?, de funcionamiento de esta comisión. Pero lo importante es que esta comisión va a permitir llegar a consensos, ¿no es cierto?, y hacer que las votaciones, de manera muy probable, sean votaciones que lleguen, digamos, de una manera feliz a la aprobación del presupuesto de la República, ¿no? Ahora dice acá en el segundo párrafo del artículo 74 de este dictamen, ¿no? Dice, los integrantes de la mesa directiva se alternan entre cámaras por periodo anual de sesiones. La pregunta es, ¿por qué los integrantes de una comisión tan importante como es la Comisión Bicameral de Presupuesto van a ejercer funciones solamente por un año? ¿Por qué la Comisión Bicameral de Presupuesto, que es una comisión importantísima, ¿no es cierto?, no dura los 5 años? Podrá cambiarse a uno que otro en la Comisión Bicameral de Presupuesto, a uno u otro de los integrantes, ¿sí?, durante los 5 años. Esto puede pasar. Pero la necesidad de que los integrantes de la Comisión, de la Comisión Bicameral de Presupuesto sean especialistas en este asunto y se especialicen por su estabilidad de concurrencia a las sesiones de las comisiones y del ejercicio del voto correspondiente, eso me parece inexcusable. Lo cual quiere decir que la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no es cierto?, tiene que tener 5 años de funciones con los mismos miembros. Con los mismos miembros, ¿no? Ustedes me dirán, sí, pero es una comisión bicameral y una vez va a estar presidida esta comisión bicameral por un diputado y otra por un senador. Sí, pues. Esa es la lógica de la lógica bicameral. Está bien. Pero ese presidente de la comisión, que puede ser cambiado, ¿no es cierto?, puede ser cambiado
si quieren cada 2 años, si quieren cada 2 años y medio, si quieren 2 años, 2 años y un año, etcétera, ¿no? Es elegido por sus propios miembros, es elegido por sus propios miembros, y esa elección por sus propios miembros, ¿no? Es una elección que no niega la estabilidad, ¿no es cierto?, de esa comisión. Son los mismos especializados en ese asunto que entran si tienen una disputa de carácter político o una disputa de personalismos o una disputa de preeminencias. Está bien, eso está dentro de lo previsto, pero lo que se está logrando es que esa comisión tenga estabilidad y con ello ayude la institucionalidad del Parlamento. Ustedes de repente podrán contraargumentar y decir, sí, está bien, pero el punto acá es que participen lo más que puedan. No. Aquí no se trata de un asunto de cantidad, se trata de proteger la calidad de la representación respecto del tratamiento de una materia que es sumamente delicada, que es el presupuesto general de la República. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento, no es cierto?, en la Comisión Bicameral de Presupuesto para tratar estos asuntos, ¿no? Estos asuntos, los asuntos, perdón, relacionados con el presupuesto general de la República, con la ley de endeudamiento y con la ley de equilibrio financiero. Aquí en el reglamento, ¿no?, que estamos analizando, ¿no?, se advierte una especie de dependencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice el artículo 75? ¿No es cierto?, de este dictamen, ¿no?, que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución. ¿Qué dice? Artículo 75. El procedimiento de estudio y dictamen de las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero se realiza conforme a las reglas de estudio y dictamen establecidas en el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué se va a dejar de tener en cuenta el reglamento del Senado? O sea, está compuesto por senadores y diputados. Esa es una primera pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué solamente el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Este es un proyecto, ¿no?, que va a ser aprobado y se deja el proyecto en una primera instancia. En una primera instancia, es decir, si vamos a apoyarlo, a aprobarlo según las normas de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Si el procedimiento va a ser el de la Cámara de Diputados, es decir, vamos a una sesión y en la sesión, en comisión, hay criterios que ya hemos revisado, en la sesión plenaria de diputados también hay un procedimiento que ya hemos revisado, ¿no? Y resulta que esto apunta a la aprobación de un proyecto ingresado, mientras que el Senado tiene otra visión, que es la visión de la revisión de lo que se ha aprobado. Acá lo que se requiere, ¿no es cierto?, es que hayan criterios propios para evaluar la ley de presupuesto y para emitir una opinión, es decir, un dictamen sobre ese proyecto de ley de presupuesto, ¿cierto? Y para que ese dictamen vaya al Pleno. Tiene que ir con una lógica determinada que es de carácter bicameral. Entonces, en el Pleno no puede manejarse con una lógica que es propia de quien recibe un proyecto, porque ese proyecto ya fue recibido. Tampoco es lógico que se vea como recepción, porque el Pleno recién se está enterando, no está en la primera ni en la segunda instancia. Entonces tiene que haber un reglamento propio.
Ese reglamento propio lo tiene que establecer la Cámara de Diputados y el Senado de consumo o de conjunto, o sea, de común acuerdo, ¿no? Y para eso tiene que reunirse la Cámara de Diputados y el Senado y decir el procedimiento va a ser este, no el de la Cámara de Diputados solamente, ¿no? Después dice, necesariamente se debe observar lo siguiente. Las sesiones son públicas, de cajón. Es obligatoria la participación de las autoridades o funcionarios públicos cuya asistencia ha sido requerida. Perfecto. Todos aquellos que son citados para ver los asuntos presupuestales tienen que ir al Parlamento. Hay una obligación ahí. El ministro de Economía y Finanzas debe estar presente en las sesiones de la comisión, ¿no es cierto? Y también en las sesiones plenarias. Perfecto. Tiene que estar el ministro de Economía y Finanzas. ¿Puede ser que no esté el presidente del Consejo de Ministros? Puede ser. La votación se hace por separado, diputados por un lado, senadores por otro lado, y requiere mayoría simple. Una ley tan importante es aprobada por mayoría simple, ¿no? Se refiere a la comisión bicameral, ¿no? Aquí estamos en. Entonces, una vez aprobados los dictámenes de los tres, ¿no es cierto? De los tres, se pasa a mesa de partes del Congreso, que en realidad la mesa de partes del Congreso es la mesa de partes de la Cámara de Diputados, ¿no? Se publica en el personal, en el portal del Congreso, ¿no? Por una semana, ¿no? Y entonces así quedan los proyectos ya expeditos para ser tramitados ante el Pleno, ¿no? Es decir, ante esta comisión, ante esta instancia de reunión de diputados y senadores. Se cita esa sesión, eh, este, eh, después de citarse a esa sesión en el día y la hora, entonces se asiste a esa sesión, ¿no es cierto? Y en ella hay agenda única, debate del dictamen, este, de la opinión de la Comisión Bicameral de Presupuesto y votación. Esa es la agenda única. No hay otra. No se pueden ver más cosas en esta reunión. Entonces, el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no es cierto?, sustenta, ¿no? Y sustenta las tres, no sustenta solamente la ley de presupuesto, ¿no? Y entonces dice que tiene que precisar con claridad las prioridades asignadas al gasto público en términos generales y en cada sector. En cada sector se entiende que es de carácter específico. Él hace esta presentación, ¿no? El 15 de noviembre, o sea, 15 días, perdón, mes y medio después, agosto, septiembre, octubre, 2 meses después y medio después de haberse presentado, entonces se debate el presupuesto en esta reunión conjunta de diputados y de senadores. Entonces, este debate se inicia el 15 de noviembre, ¿no? Y se debe aprobar la ley de presupuesto con el voto de la mitad más uno de cada cámara, ¿no? Entonces, eh, si no se aprueba, ¿no? eh, entra en vigor por medio de un decreto legislativo el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, aquí, eh, este procedimiento que no está redactado con claridad, porque se toman pasos anteriores como posteriores y viceversa, ¿no? Hay una sustentación que es francamente engorrosa, ¿no?
En el artículo 77 se dice lo siguiente. En la sesión del Pleno destinada a debatir y sustentar el presupuesto, se seguirá el procedimiento siguiente. El presidente da la palabra en primer término al presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? ¿No? Quien presenta el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto. O sea, en realidad, el que lo ha presentado es el presidente de la Comisión Bicameral, pero él presenta su posición, su posición. Luego interviene el ministro de Economía y Finanzas. Luego, cada uno de los ministros, 18 ministros. Seguidamente, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo. Total, 19 personas. ¿No? Pero perdón, estos 18 más los 9 son, perdón, acá tenemos el presidente de la Corte Suprema 1, el fiscal 2, Tribunal Constitucional 3, Jurado Nacional de Elecciones 4, el defensor del pueblo. Entonces son 18 más 4, 22. Multipliquen ustedes 22, como dice acá, por 15 minutos cada uno. Y entonces tenemos más o menos unas 5 horas y media de sustentación. ¿Podría esto haberse hecho en otra instancia? Sí, en la Comisión Bicameral de Presupuesto. ¿Podría salir un documento que conocieran los señores congresistas en su totalidad, es decir, diputados y senadores, aunque no estén en la Comisión de Presupuesto, con todas las intervenciones de los señores ministros y del presidente de la Corte Suprema y de algunos organismos constitucionales autónomos? ¿Puede salir un documento? Sí, puede salir un documento con todas las precisiones que dan, con todas las opiniones que tengan, ¿no es cierto?, respondiendo a lo que la ley dice que deben hacer. O sea, primero el gasto y después los ingresos y después las proyecciones, ¿no es cierto?, que tienen como política de gobierno en razón del gasto que piensan hacer, ¿no? Entonces, esto no tiene sino un copamiento. O sea, la sesión empieza a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, como mínimo, ¿no? Y unas 5 horas y media después, más o menos, unas 3 horas hasta la 1, después del almuerzo, después vienen otras 3 horas más, empezando a las 3 de la tarde, nos vamos a las 6, y a las 6 de la tarde empiezan las intervenciones de los señores congresistas, diputados o senadores, ¿no? El punto es que esto es un debate sobre la ley de presupuesto. Así se debate sobre la ley de presupuesto. No. Esta idea de hacer de esta manera es un poco la lógica del copamiento, ¿no? La lógica del copamiento. Es decir, es conocida esta lógica en los recursos políticos y en la manera en cómo se va manejando el ambiente, ¿no es cierto? El ambiente político que tiene que ver con esto. Y miren, esta cantidad de participantes por sectores, ¿no? Es una estrategia muy conocida y apunta al agotamiento del auditorio, ya que se termine cuanto antes de estudiar. En realidad, la Comisión Bicameral de Presupuesto debería enviar toda la información dada por estos señores. Pueden ser 3 tomos, 4 tomos, no sé yo, pero ahí está toda la información. A quien le interese revisará lo que deba interesarle, ¿no es cierto? Sector agricultura, los que tienen interés en agricultura, ¿no? El sector minería, los que tienen que ver con el sector de energía y minas, etcétera, lo que les va a interesar. Y después la lógica de la distribución del gasto, ¿no? Muy bien.
Entonces, eso es lo que debería llegarle a todos los congresistas con una semana por lo menos de anticipación. Y después ir a la sesión plenaria de esta reunión conjunta de diputados y senadores, ¿no? Eh, allí el único que tiene que hablar, los únicos que tienen que hablar en esta reunión son el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y el ministro de Economía y Finanzas o el presidente del Consejo de Ministros. Uno de los dos. Entonces cada uno tiene media hora, 45 minutos y en 3 horas, ¿no es cierto? Los dos han hablado y han sentado su posición al respecto. Y de ahí se inicia el debate. Y el debate, ¿no es cierto? Tiene que buscarse la forma de que tenga una incidencia clara sobre los criterios de distribución del gasto, para ver si se puede hacer una modificación, porque los del Ministerio de Economía y Finanzas no van al Parlamento a que se le cambie la lógica de distribución del gasto, o a que se modifique, o a que se hagan pequeños ajustes en la distribución del gasto, no les interesa eso, sino van a negociar de que esa parte no se toque. Lo digo porque yo he estado en reuniones de la Comisión de Presupuesto. No era miembro de la Comisión de Presupuesto, pero me llamaron para una labor específica. No querían que le tocaran nada, absolutamente nada. Entonces, el debate tiene que ver sobre la política presupuestal y no se está dando un debate sobre la política presupuestal. El último debate que yo recuerdo sobre políticas presupuestales que se daba en esta reunión conjunta de la Cámara de Diputados y Senadores tenía a gente tan interesante en estos asuntos como el senador Javier Díaz Canseco, que en ese tiempo era diputado, ¿no? Como el señor Malpica Silva Santisteban, que era brillante cuando actuaba, ¿no? El señor Alaisa Grundi del PPC, ¿no? Quien manejaba muy bien asuntos de carácter presupuestal, ¿no? Eh, y ya no me da más el recuerdo, no me da más el recuerdo, pero se debatía el problema de los criterios de la distribución del gasto y se proponían otros criterios de distribución del gasto. Bueno, al Ministerio de Economía y Finanzas no le interesa. Ese debate no le interesa. Al Ministerio de Economía y Finanzas lo que le interesa es cumplir con la disposición constitucional de manera formal y decir, el presupuesto ha sido aprobado por el Congreso y ese es el baldarazo de que esto es lo que le tenemos que hacer. Cuando ya ha terminado todo esto, allí interviene el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas, diciendo que está de acuerdo, que no está de acuerdo con las cuestiones que ha habido en el debate y se pronuncia sobre el proyecto, sobre el dictamen. Ahí, ellos dos. Pero los que están en el medio de la discusión son los congresistas. Para eso ha ido el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, para debatir la política económica, presupuestal, específicamente la política de gasto, ¿no es cierto?, que va a dar lugar a la ley de presupuesto general de la República. Ojo, y eso tiene que quedar bien claro, en estas sesiones relacionadas con, no se debaten los presupuestos de la Cámara de Diputados y del Senado. El presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado lo establece la Cámara de Diputados, lo establece el Senado y lo aprueban, ¿no es cierto? Y va a conformar el presupuesto general de la República, que según la disposición, con el único requisito de que la disposición constitucional, la disposición que apruebe el presupuesto de ambas cámaras no supere el 0,6% del presupuesto nacional. Es lo único. Hay algunos criterios técnicos, evidentemente, pero digamos que es el rasero máximo, ¿no? Entonces,
No se ponen en discusión los presupuestos. Los presupuestos se discuten al interior de cada Cámara. En este reglamento del Congreso, que así le llaman, dice que existe un presupuesto del Congreso. Y eso es violatorio de la autonomía de las cámaras. Porque el gasto del Congreso se va a dar por una relación de las mesas directivas que pueden en algún momento, ¿no es cierto?, entrar en desacuerdo respecto de cómo va a ser el gasto, cómo no va a ser el gasto, y eso es claramente violatorio de la autonomía de las cámaras. No va a funcionar el Parlamento, ¿no es cierto?, con un eje central que pretenda gobernar la parte económica del Parlamento. Muy bien. Eh, Dicho esto, pasemos a la reconsideración de observación presidencial. En el reglamento, que ya lo hemos señalado en una reunión anterior, ¿no?, se dice que existen dos tratamientos de la observación presidencial. Uno, de las leyes que han sido aprobadas por el trámite bicameral, o sea, primero en diputados y después en el Senado. Y otras leyes, como la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y equilibrio financiero, etcétera, ¿no?, que son tratadas, ¿no es cierto?, en una instancia única de reunión de diputados y senadores. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento, es decir, en el procedimiento? Que en el primer caso tienen que volver a diputados y senadores, y en el segundo caso solamente pasan por esa instancia donde están reunidas las cámaras de diputados y de senadores, ¿no? Ahora bien, eh, yo he marcado mi posición en el sentido de que en cualquier caso en el cual haya observación presidencial, todo tiene que ir a la instancia única de reunión de diputados y senadores. Y he dado dos razones al respecto. La primera es que se trata de un producto institucional que ya ha pasado por la Cámara de Diputados y de Senadores y que el Parlamento remite al Congreso, no remite ni al Senado ni a la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, ingresado por la Cámara de Diputados, que es por la mesa de partes de la Cámara de Diputados, que es la mesa de partes también de esta reunión conjunta de diputados y de senadores, tiene que ir, ¿no es cierto?, a la instancia respectiva de la reunión de diputados y de senadores, la observación presidencial. Y entonces, toda observación presidencial se resuelve allí. Y el otro argumento es el argumento que tiene que ver con que en este reglamento, respecto de la observación de los proyectos de las leyes que han sufrido el trámite bicameral, sea 60 días. ¿Cómo es posible que la observación presidencial tenga 15 días para realizarse como plazo y que el Parlamento se tome 60 días para observar, mejor dicho, para analizar las observaciones dadas por el Poder Ejecutivo? No existe ningún criterio que permita, ¿no es cierto?, establecer un tratamiento racional de la observación presidencial, ¿no es cierto?, con una diferencia temporal tan amplia. Bueno, y ahora hablemos de la cuenta general de la República, ¿cierto? De la cuenta general de la República. Haciendo siempre notar, ¿no es cierto?, que la observación presidencial, ¿no?, la observación presidencial, en una primera instancia, es una sugerencia que yo hago, pero que no está en el pensamiento de quienes han elaborado el reglamento del Congreso. Muy bien. Hablemos entonces de la cuenta general, ¿no? Si me permiten ustedes un momentito, aquí está. La cuenta general de la República, ¿no?, es un documento por el que se dan
se da información de cómo ha sido gastado, ¿no es cierto?, el presupuesto nacional. El presupuesto es un presupuesto de gastos. La ejecución del gasto, ¿no es cierto?, es lo que hacen todos los órganos que tienen su presupuesto, todos los órganos estatales que tienen su presupuesto. Y la información de cómo se ha gastado, ¿no es cierto?, el presupuesto, o sea, cómo se han gastado se han utilizado los montos presupuestales, está justamente en este documento llamado Cuenta General de la República. La Cuenta General de la República es enviada al Parlamento hasta el 15 de agosto del año siguiente a la ejecución presupuestal. Supongamos, 1989 se ejecutó todo el presupuesto. El año 1990 hasta agosto, hasta el mes de agosto, tiene que presentarse, ¿no es cierto?, el informe sobre la Cuenta General de la República. Según nuestra Constitución, existe una comisión bicameral, ¿no es cierto?, de la Cuenta General de la República. Así como existe una comisión bicameral de presupuesto, existe una comisión bicameral de la Cuenta General de la República. ¿Qué hace esta comisión, ¿no?, bicameral revisora de la Cuenta General de la República? Primero hace el examen y dictamen de la Cuenta General de la República, o sea, de este informe. Después hace el seguimiento de la información y análisis de resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público. Y el seguimiento de la implementación de las observaciones y recomendaciones de los informes de auditoría que realiza la Contraloría General de la República en cada una de las entidades del sector público. Muy bien. Un documento central que acompaña a este documento llamado Cuenta General de la República es el diagnóstico que hace la Contraloría General de la República de la ejecución del gasto público. De allí nomás, digamos que el procedimiento se inicia con la presentación, pero no con la admisión. Porque si la dación de la Cuenta General de la República a través de un documento no viene acompañado por el documento correspondiente de la Contraloría General de la República sobre la materia, no es admisible. No es admisible. Y en consecuencia, el Parlamento tiene que establecer con más detalle los requisitos de admisibilidad de la Cuenta General de la República. Y aquí el asunto es interesante, porque la Cuenta General de la República, si bien tiene una naturaleza propia, un tratamiento de una materia determinada, ¿no es cierto?, va a ser aprobada por ley. Son exigibles los requisitos de admisibilidad de la Cuenta General de la República propios de las leyes a la Cuenta General de la República o no. Eso no está establecido acá con claridad. El Parlamento no puede decir, acá está el documento de la Cuenta General de la República, ya vamos al asunto. No, no. No es así. Es decir, si no se establece con claridad cuáles son los requisitos de admisibilidad de la Cuenta General de la República, ¿no?, lo que va a pasar es que van a mandar cualquier cosa. Van a mandar cualquier cosa. Y este es un asunto que tenemos que verlo con detenimiento, porque está en juego la evaluación de la ejecución del presupuesto. Es la evaluación del gasto público. Se incluye
en la Comisión Revisora de la Cuenta General de la República también a la ley de endeudamiento, también a la ley de equilibrio financiero? Eso no está claro. Eso no está claro, ¿no? Al igual que en el otro argumento, decimos, los integrantes de la mesa directiva se alternan entre cámaras por periodo anual de sesiones. ¿Por qué no pueden ser los mismos durante 5 años? La Cuenta General de la República es el alter ego de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Mientras la Comisión Bicameral de Presupuesto elabora el presupuesto, opina acerca del presupuesto, le realiza modificaciones acerca del presupuesto, más precisamente, elabora un dictamen sobre la ley, el proyecto de ley de presupuesto. Aquí están diciendo cómo estamos manejando esa ley de presupuesto. Es la otra parte. Y entonces mi posición es que sean miembros estables. Pero aquí hay que establecer una reflexión que también debe resultar interesante. Miren, la Comisión Bicameral de Presupuesto es una comisión que debe estar todo el año, todos los periodos, los 5 años. Es una comisión permanente. ¿Por qué? Porque además tiene que pronunciarse sobre las habilitaciones de partida, tiene que pronunciarse sobre temas relacionados con el asunto presupuestario. No deberíamos consultar a la Comisión de Presupuesto si es que una ley, esta comisión bicameral, o sea, tener la posibilidad de consultarle y decirle, ¿sabe qué? Señores miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto, ustedes que han elaborado la ley de presupuesto, ¿podrían decirnos si este proyecto de ley que dice que no genera gasto público está generando gasto público porque está tratando de modificar la ley de presupuesto o la ley de equilibrio financiero o la ley de endeudamiento público? Por supuesto que sí. Y cualquiera de las dos cámaras podría pedir, porque se trata de una comisión bicameral de presupuesto. En la comisión, y entonces, perdón, estos pedidos, ¿no es cierto?, pueden realizarse durante todo el año. Entonces, ahí la comisión bicameral de presupuesto, si bien tiene un funcionamiento que va desde el 30 de agosto que se remite el presupuesto hasta, si quieren, el 31 de enero, el 31 de diciembre, no es cierto, porque el 1 de enero entra en vigencia la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, si eso es así, entonces hablemos de una comisión permanente, ¿no es cierto? En relación con la Comisión Bicameral de Presupuesto. Podemos decir lo mismo de la Comisión Revisora de la Cuenta General de la República. No podemos decir lo mismo. En agosto del siguiente año, en el agosto del siguiente año, hay que activar la Comisión Bicameral de Revisora de la Cuenta General. ¿Por cuánto tiempo? 2 meses. Listo. Después desaparece. El Parlamento no tiene por qué estar manteniendo a un montón de gente que no hace nada en ese ínterin. En el ínterin en el cual no hay necesidad de la Comisión Bicameral de la Cuenta General de la República. En consecuencia, esta es una comisión que solamente debe funcionar 2 o 3 meses al año. Y listo. Y después se desactiva. Se vuelve a activar. ¿No es cierto? Cuando regresa al siguiente año, en agosto del siguiente año, el informe de la ley, ¿no es cierto? El informe que pide que se apruebe por ley la Cuenta General de la República, ¿no? Procedimiento, ¿no? Se envía
se envía el informe de la Cuenta General de la República, acompañado de informe de Contraloría, ¿no es cierto? Y pasa a esta comisión bicameral revisora, ¿no es cierto? De la Cuenta General. Muy bien. Y entonces, eh, esta comisión, por supuesto, ya ha sido instalada, etcétera, ¿no? Y inmediatamente, ¿no es cierto? Esta comisión revisora convoca al Contralor y el Contralor tiene que informar, ¿no es cierto?, de cuál es el sustento, ¿no?, del informe sobre la cuenta general, es decir, sobre el presupuesto del año anterior, ¿no? Una vez que se informa, ¿no es cierto?, se pone a disposición del Pleno, se pone a disposición del Pleno, y es decir, esta reunión conjunta de diputados y de senadores, ¿no? Y se pasa a esa reunión previa convocatoria, citación, etcétera. Dice en el artículo 83 de este reglamento, ¿no?, general, aprobado en comisiones hasta ahora, dice: el presidente del Congreso convoca a sesión a los senadores y diputados conforme a las reglas establecidas en el presente reglamento. Luego de la sustentación del dictamen por parte del presidente de la Comisión Bicameral revisora de la Cuenta General de la República, se procede al debate con intervención únicamente de los voceros de los grupos parlamentarios. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no van a hablar los que no tienen grupos parlamentarios, pero tampoco van a hablar los de los grupos parlamentarios que quieren hablar sobre la cuenta revisora. ¿Por qué esta manía de querer manejar el Parlamento en base a los grupos parlamentarios? Y esta manía, mala costumbre de manejar el Parlamento en base a los grupos parlamentarios, en el imaginario social, ¿cierto?, y en el imaginario de los congresistas que llegan, es necesaria, no puedes prescindir de los grupos parlamentarios. Claro, si el grupo IDEA les mete eso, el grupo Transparencia también, y resulta que en Europa los grupos parlamentarios tienen una función, acá también, aunque sean destructivos, tenemos que meterlos, violando claramente, ¿no es cierto?, el estatuto de los congresistas. O sea, el estatuto de los congresistas es de cada congresista, no es de los grupos parlamentarios. Cambian la Constitución y digan que los grupos parlamentarios son los que tienen derecho a iniciativa. Solucionamos el problema. Pero mientras no lo cambien, no tienen derechos. Los grupos parlamentarios no son parte de la organización parlamentaria porque violan, porque meterlos en la organización parlamentaria significa la violación de los derechos de los congresistas. El Congreso se pronuncia en un plazo que vence el 30 de noviembre. O sea que pueden haber varias sesiones, etcétera, ¿no? Muy bien. Acá hay una cosa, hay un asunto que hay que repensar, ¿no? Que hay que repensar. Dice: si el Congreso no se pronuncia en el plazo señalado, el dictamen de la Comisión Bicameral Revisora de la Cuenta General de la República se remite al Poder Ejecutivo dentro de los 15 días calendarios siguientes para que lo promulgue por decreto legislativo. Igualito que la ley de presupuesto. O sea, envían su presupuesto, envían su cuenta general, ¿no es cierto? Y ellos mismos la promulgan si es que el Parlamento no se ha pronunciado o si tiene un dictamen, ¿no es cierto? Como vamos a ver después, negativo. El plazo para la promulgación por el Poder Ejecutivo es entre los 15 días calendarios siguientes a recibir el dictamen. Si el Congreso aprueba dictamen negativo, dice acá, emitido por la Comisión Bicameral Revisora de la Cuenta General de la República, comunica dicho acuerdo al presidente de la República. Esto es chistoso, ¿ah? Si yo te lo apruebo, tú promúlgalo. Si no te lo apruebo, te informo. O sea que si no lo apruebo, porque noto que hay defectos, porque noto que hay transgresiones, porque noto que hay malutilización de fondos públicos, porque noto que hay delitos, te lo envío nada más. Te lo envío, ¿no? Significa te lo devuelvo.
porque no va a pasar nada. ¿Esta es una acción de control o no es una acción de control en la reunión de diputados y de senadores? Sí es una acción de control. Sí es una acción de control. Que da razón, que da razón de que el presidente, este, al remitir la cuenta general de la República, ¿no es cierto? ¿Quiere que le aprueben la cuenta para eximirse de responsabilidades? Sí, pero si, no, si el Parlamento le dice, oye, no te la apruebo, hay un dictamen que es desaprobatorio. Fíjense, este es algo muy interesante. La Comisión Bicameral Revisora de la Cuenta General puede dar dos tipos de dictámenes, un dictamen aprobatorio y un dictamen desaprobatorio de la Cuenta General. Perfecto. Yo dictamen aprobatorio lo envía al presidente de la República para que lo promulgue mediante decreto legislativo. Ya está. Ley. Un dictamen desaprobatorio, ¿no es cierto? Significa que uno no está de acuerdo. ¿Qué norma formaliza un dictamen desaprobatorio de la Cuenta General de la República? ¿Hay leyes desaprobatorias? El Congreso de la República ha dado la ley siguiente, desaprobar la Cuenta General de la República. ¿Qué norma es esa? Eso no tiene características de norma. Entonces, aquí lo que se debía contemplar es que si el dictamen es desaprobatorio, se emite la resolución legislativa correspondiente. Acuerda, desaprobar la cuenta general de la República remitida por el Poder Ejecutivo correspondiente al año tal en la fecha tal. Esa resolución legislativa tiene rango de ley o no tiene rango de ley. Por supuesto que tiene rango de ley. No se puede dar una ley por las características del informe, pero sí puedes dar una resolución legislativa. Estás ante una acción de control. ¿Por qué no vas a poder dar una resolución legislativa, una resolución del Congreso? Porque eso de legislativa ya está, no tiene nada de legislativo. Una resolución del Congreso, porque se convierte en un acto puro de control. No estoy de acuerdo. Y esto, como alguna vez dijo el doctor Uchuya, ¿no? Es la consagración de la impunidad, pues, por la vía legal. Porque un dictamen es negativo por muchas razones, pero esas razones pueden implicar, ¿no es cierto?, ausencias no, no aclaradas, pueden implicar manejos extra legales, pueden implicar manejos ilegales del presupuesto de la República, ¿no? Entonces, ahí yo creo que este procedimiento, que es un procedimiento además por lo demás muy sucinto, de repente no se necesita más, ¿no? Este, no hace posible un buen control de la cuenta general de la República. De las observaciones ya hablamos y ahora hablemos de algo que parece simple, pero que no es nada simple, que es la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente. Fíjense, la Comisión Permanente, ¿no?, es una comisión que no es una comisión ordinaria. Todo el mundo habla de la comisión permanente como si fuera una comisión ordinaria, como si fuera la comisión bicameral de presupuesto, como si fuera la comisión de salud, la comisión de la mujer, la comisión de constitución, etc. No, no es, no es. Es el único órgano, además del Pleno del Congreso, que es de rango constitucional. La comisión permanente y sus funciones están establecidas con claridad en la Constitución Política del Perú.
Su modificación ha sido una modificación muy interesante, una modificación sumamente interesante, y me parece a mí positiva. Ahora la comisión permanente no puede, no puede funcionar si es que no es en el receso parlamentario. Si la Cámara de Diputados y el Senado están en funciones, según la regulación que tenemos acá, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados, la Comisión Permanente, ¿no? No puede ejercer funciones. Todas sus funciones están resumidas, ¿no es cierto? Perdón, establecidas para que se cumplan en el receso parlamentario. No está funcionando la Cámara de Diputados, no está funcionando el Senado, están en receso. La comisión permanente no funciona en el interregno parlamentario. Cuando la Cámara de Diputados es disuelta y hay todo un plazo para elegir a los nuevos diputados, que es lo que se llama el interregno parlamentario, ¿no? No puede funcionar la comisión permanente sencillamente porque no hay diputados. La comisión permanente está conformada por el mismo número de diputados y de senadores. Ahora bien, si esto es así, ¿no? La comisión permanente, una de las funciones que tiene, que nos interesa en este momento, es la función de legislar en razón de la delegación de facultades que le da el Parlamento, o sea, la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Porque fíjense, este es un asunto que también hay que pensarlo bien. Ya, la comisión permanente va a ejercer facultades legislativas, así está, pues, dentro de sus atribuciones, durante el receso. Perfecto. Muy bien. Bueno, esas facultades se las tiene que ordenar la Cámara de Diputados y el Senado, el Parlamento. La Cámara de Diputados tiene un montón de proyectos ahí, sobre los cuales se ha pronunciado, pero que no los ha remitido al Senado. El Senado ha recibido proyectos de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y los tiene allí, ¿no? Evacúa algunos, ¿no? Para que el presidente los promulgue o los observe, pero tiene un número de... ¿En qué consiste una delegación de facultades del Congreso a la Comisión Permanente? La Cámara de Diputados va a delegar por su lado, el Senado va a delegar por su lado, la, la Comisión Permanente va a hacer las veces de la Cámara de Diputados y del Senado, o sea, si recibe un proyecto de la Cámara de Diputados, va a ser como el Senado que los revisa y los remite para la promulgación. Si recibe del Senado, ¿no es cierto?, dará como que están solamente para revisión porque ya la Cámara de Diputados se pronunció sobre ellos y en consecuencia los lanzará previa aprobación desde luego para que los promulgue el señor presidente de la República, y en caso de observaciones la Cámara estará dispuesta a asumir las observaciones en vez de la reunión de diputados y senadores, que no puede darse porque está en receso. ¿Qué dice, qué dice el reglamento a este respecto? ¿No? Eh, Dentro de los 15 días previstos para la culminación del periodo ordinario de sesiones, va a terminar una legislatura, ¿no? El año legislativo tiene 2 legislaturas, ¿no? Va a terminar una legislatura, ¿no es cierto? Y 15 días antes, la mesa directiva del Congreso convoca a la Junta de Portavoces conjunta,
conjunta de ambas cámaras, ¿no es cierto?, para determinar si es necesario o no delegar facultades legislativas a la Comisión Permanente. Entonces, aquí lo que van a determinar qué cosa se delega, ¿no?, son los miembros de la Junta de Portavoces, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en una reunión conjunta. Dice, son materia de delegación de facultades legislativas, ¿no es cierto?, los asuntos que se encuentran en el orden del día del Senado. Esto quiere decir que la delegación de facultades solamente es posible por un pronunciamiento de la reunión de diputados y de senadores que contemple solo lo que se encuentra en la instancia senatorial. Pregunta, ¿esto lo van a aprobar diputados también en esta reunión conjunta? ¿Será que lo van a aprobar? Porque se requiere el voto de los dos. Y si no lo aprueban, no hay delegación. La presunción es que no lo van a aprobar. No va a haber delegación de facultades a la comisión permanente. Porque el diputado sigue muerto. No tiene nada que hacer en la delegación de facultades legislativas, así como no puede hacer nada, ¿no es cierto?, respecto de las modificaciones que va a hacer el Senado. Entonces, ¿por qué la norma no dice, no, el Senado delega, ¿no es cierto?, facultades legislativas a la comisión permanente? Debería ser más transparente en ese sentido, ¿no? Y se evitaría el problema de la reunión conjunta, ¿no? ¿Quién sustenta la propuesta de delegación, ¿no? El presidente del Congreso dispone su publicación en el portal del Congreso por 2 días calendario y encarga a uno de los vicepresidentes de la mesa directiva del Congreso su sustentación en sesión conjunta de ambas cámaras, la cual puede realizarse hasta el último día hábil correspondiente al periodo ordinario de sesiones. ¿Va a sustentar alguien de la mesa directiva, no, alguno de los vicepresidentes, ¿no? Dicen que hay una mesa directiva de la sesión conjunta, ¿no? Dicen, ¿no? Y dicen que hay un presidente del Congreso también, lo cual a mí me parece que no es así. Pero en fin, no entremos en ese detalle ahorita, lo que nos interesa es esto. ¿Tiene viabilidad esta disposición? Si el presidente es el de la Cámara de Diputados, ¿qué va a pasar? Si solamente se pueden sacar cosas del Senado. Si es el del Senado, tendrá asegurada la votación del Senado, pero no tendrá asegurada la votación de la Cámara de Diputados. Este es otro entrampe, ¿no? Dice que se realiza todo esto para este fin, el presidente autor el uso de la palabra al vicepresidente de la mesa directiva, sustenta, etcétera, 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 y inmediatamente se procede a votar sin debate. Sin debate, así dice. Este es un acto político administrativo, evidentemente, no es un acto legislativo, no es un acto de control político, no es un acto político administrativo en el sentido de que yo me reúno para decirle comisión permanente, pues, ¿no? Pues ejercer funciones legislativas en estos aspectos, ¿no? Pero sin debate. ¿Cómo una delegación de facultades va a hacerse sin debate? O sea, esto significa que una delegación de facultades va a ser totalmente abierta. O sea, yo le coloco todos los asuntos que hay pendientes para verse en el Pleno, se los coloco en la resolución legislativa de delegación de facultades, ¿no es cierto? Y
Y ya porque la Comisión Permanente vea que agarra ahí. Es una delegación de facultades. Esa es la resolución legislativa del Congreso, la resolución del Congreso, este es un acto administrativo que no tiene nada de legislativo. La resolución del Congreso de delegación de facultades a la Comisión Permanente se publica en el portal del Congreso y en el Diario Oficial del Perú. ¿Saben qué? Este, el debate de el debate de la reforma y el debate de los reglamentos, el debate de la reforma tuvo bastante tiempo, pero se hizo con escasa profundidad, con un marcado interés político de hacer un parlamento bicameral que sea unicameral en los hechos, ¿no? Porque la preeminencia del Senado lo hace unicameral. Pero además, cuando se ha hablado de los reglamentos del Congreso, la visión es claramente unicameral. No basta para hacer un parlamento unicameral, no basta que haya una relación sucesiva entre la Cámara de Diputados y el Senado o una para la función legislativa y que se reúnan los miembros de ambas cámaras en esa sesión conjunta, ¿no es cierto?, para votar independientemente, ¿no?, sobre un proyecto de ley como el de la ley de presupuesto. No basta. No basta tampoco para ser bicameral, ¿no?, que que una acusación constitucional pase por una primera cámara y después pase por la segunda. No basta, sino que las relaciones entre las cámaras tienen que ser relaciones que impliquen responsabilidades de las cámaras como primer paso para establecer la institucionalidad del Congreso. Si no, no hay bicameralismo. La comisión, perdón, la sesión conjunta de diputados y de senadores tiene que depender de lo que resuelvan las cámaras. Y eso es bicameralismo. No tiene ella que darse como si fuera un órgano distinto, que no lo es, ¿no es cierto?, sus propias normas. No, las normas que corresponden a esta reunión de diputados y de senadores conjunta tienen que ser aceptadas por los miembros de las cámaras, en si quieren, a través de una comisión de conferencia para después aprobar, o si no, dando normas que sean puestas en consideración de ambos, pero que impliquen su aplicación en el ámbito de la reunión conjunta de diputados y de senadores. Bueno, nos está ganando la hora. Me voy a tomar 10 minutos adicionales, si no 15, para dar algunos alcances más sobre lo que nos ha dejado el procedimiento, ¿no? Miren, la acusación constitucional, para tener un procedimiento adecuado, tiene que tener una concepción clara de lo que es la acusación constitucional. Y decir que una acusación constitucional se da por violación de la Constitución o transgresión de la Constitución o por delito en el ejercicio de la función pública, ¿no?, es un asunto por lo menos debatible, porque decir que la acusación constitucional, ¿no es cierto?, es un juicio político en razón de la violación de la Constitución y es un antejuicio en razón de las concomitancias de carácter delictivo que pueden ser trasladadas al Ministerio Público, es no haber dicho nada. Porque una violación de la Constitución puede ser un delito como no puede ser. Y un delito siempre es violatorio de la Constitución. Y lo que es antiético, ¿no es cierto?, puede, como no, constituir una infracción constitucional. Puede constituir una infracción constitucional o no constituir una infracción constitucional.
Aquí hay algo que es importante, y en esto están las dos cámaras, porque si bien la acusación constitucional se inicia en una cámara, que es la de diputados, termina en la Cámara de Senadores. Ya he dicho yo, no estoy de acuerdo con que una acusación constitucional pueda ser hecha por los señores congresistas. No estoy de acuerdo. Porque ellos van a ser parte de la solución y parte del problema. Y si se acusa a un congresista, esa acusación constitucional no puede ser absuelta por el Parlamento, ni procesada por el Parlamento, y habrá que buscar un ente, ¿no es cierto? Un órgano que se haga cargo del juzgamiento de los señores congresistas, porque ellos no pueden ser juez y parte en el proceso. Son miembros de un cuerpo, ¿no es cierto?, al cual se le llama torongo no come torongo, ¿no? Y en consecuencia no hay las garantías suficientes para que la acusación constitucional realice el control, para que por medio de la acusación constitucional se realice el control correspondiente. También el problema de las comisiones investigadoras. No puede ser posible que las comisiones investigadoras arriben a conclusiones que no, que indican que no tienen absolutamente ningún poder después de realizar un enorme esfuerzo. Si es funcionario de alto nivel, a la acusación constitucional. Si no es funcionario de alto nivel, al Ministerio Público, donde corresponda. O sea, trabajan para otros. No tienen ninguna fuerza imperativa, ninguna fuerza coactiva contra quien claramente, ¿no es cierto?, en una investigación resultó ser responsable. No pueden aplicar ninguna sanción. Eso tiene que cambiar. Y eso cambia las relaciones entre la acusación constitucional y la investigación. ¿No? Otro asunto que es importante también para ambas cámaras es el trámite de dispensa de dictamen. El artículo 105 de la Constitución dice que las causales para exonerar de dictamen tienen que estar en el reglamento de la Cámara de Diputados o del Senado. Hay que interpretarlo ahora sí. Si no están ahí, ¿dónde están? Si en la Cámara de Diputados dice la Cámara de Diputados determinará con criterio de conciencia y con criterio orgánico, ¿no es cierto?, ¿qué causal es suficiente para dispensar del trámite de comisiones? Perfecto, perfecto. Ahí hay una posición, pero no está eso en el reglamento. También podría aplicarse esa norma en el Senado. O sea, requiere de acuerdo del Pleno, ¿no es cierto?, determinar que esa es una causal. Y sí es tanto de las facultades del Congreso hacerlo, porque el Congreso está en ese sentido buscando la fórmula para aplicar y desarrollar un dispositivo constitucional. No lo puede hacer otro órgano del Congreso, solamente lo puede hacer el Pleno, de la Cámara de Diputados y del Senado. Eh, Aquí también hay un tema que a mí me ha llamado sobremanera la atención y es un tema relacionado con justamente la acusación constitucional, pero desde el punto de vista del Senado, ¿no?, que dice lo siguiente: el Senado no puede exceder los términos de la decisión, perdón, de la acusación constitucional de diputados. No puede, pues. Esos son los términos de la acusación. Y sobre eso tiene que sancionar. Dice, no puede exceder. Si no puede exceder, ¿para qué, para qué se reúne el Senado? Entonces, no se reunirá para modificar, no se reunirá para decir ampliamos o disminuimos. No, no. Se, se reunirá para decir aceptamos o no aceptamos la acusación constitucional
y en consecuencia aplicamos o no aplicamos las opciones políticas correspondientes. Para eso se reunirá. ¿Qué es una situación que tiene cierta analogía con la, la, la labor de control político sobre los tratados, ¿no? O sea, los tratados se aceptan o no se aceptan, se aprueban o no se aprueban. No se pueden modificar los tratados. Eso que dice el reglamento de que si el Parlamento no aprueba un tratado suscrito por el presidente de la República, entonces el tratado queda sin efecto para la jurisdicción interna nuestra. Eso es una aberración de derecho internacional. No se puede dejar de aplicar un tratado si no es de común acuerdo con la otra parte. Pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen. Solamente puede disolverse un tratado o denunciarse un tratado con la anuencia de todas las partes. Yo no quiero, anuncio que no quiero, los demás dirán, él no quiere, no, espérate un rato que reflexione un poco más, ¿no es cierto? Y si no quiere, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero tienen la anuencia. ¿Eh? Alguien puede decir, yo no creo que deba irse. Se acabó. ¿No? Entonces, eso es una como analogía, digamos, ¿no? Pero el Senado allí está restringido. No puede ampliar los términos de la acusación constitucional. O los acepta y sanciona, o sencillamente no los acepta y los manda al archivo. Y después hay otro asunto, con esto ya finalizo, relacionado con las resoluciones llamadas legislativas. Las resoluciones legislativas, como su nombre lo indica, tienen que tener materia legislable. Tienen que tener materia legislable. Si no son resoluciones legislativas, pues son otro tipo de resoluciones, pero no son legislativas. O sea, si una resolución trata acerca de la modificación del reglamento del Congreso, se va a aprobar por una resolución legislativa, evidentemente, evidentemente. Si se trata de la modificación del estatuto del servidor parlamentario, evidentemente se va a tratar por medio de una resolución legislativa, porque en esos casos hay materia legislable. Si se trata de la modificación del código de ética, perfecto, materia legislable. Pero si yo remuevo, ¿no es cierto?, inhabilito, digo que hay lugar a formación de causa, ¿cuál es la materia legislable en esos casos? ¿Una persona? Ah, no, la Constitución es clara. Se pueden dar leyes especiales por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. El presidente de la República se fue de viaje, sin permiso, allá, causal de vacancia, resolución legislativa. Le damos permiso por resolución legislativa, porque es al presidente de la República con nombre propio, Toledo, García, Ollantumala, la señora que está en funciones ahora, etcétera. Nombre propio, resoluciones. Pero no son resoluciones legislativas. Y entonces, en su caso, tiene que hablarse de resoluciones de la Cámara de Diputados, resoluciones del Senado, ¿no es cierto? Resoluciones senatoriales, si quieres, ¿no? Pero nada de legislativa porque no tienen materia legislable. En los casos en los cuales no hay materia legislable, las resoluciones son de control político o administrativas. Allí está la cosa. Entonces se llaman resoluciones nada más. Ah, pero usted me dice, bueno, ahora ¿qué hacemos? Pues porque en esta reunión conjunta de diputados y de senadores, ¿cómo vamos a denominarlos? No son ni de diputados ni de senadores, es en una reunión conjunta. Llama a resoluciones del Congreso. Si es sobre materia legislable, la ley de presupuesto,
salió una ley, ahí no tiene que ver nada con la resolución legislativa. Si se trata de de un dictamen desaprobatorio y por lo tanto el Parlamento, la reunión conjunta de diputados y de senadores se pronuncia en contra de esta de la dación de cuentas del ejercicio del presupuesto, ¿no? Saca una resolución nada más, resolución del Congreso, y listo, ya está. No, no hay materia legislable, resolución de la Cámara de Diputados, del Senado o del Congreso, cuando es reunión conjunta. ¿No? Si es reunión de la Cámara de Diputados, se tiene que sacar una resolución, resolución de la Cámara de Diputados, resolución del Senado. Si tiene materia legislable, modifican su reglamento, es resolución legislativa de la Cámara de Diputados, resolución legislativa del Senado. Les anuncio un curso. A los que quieran asistir, están invitados. Se llama Parlamento Bicameral o Reglamentos Unicamerales. Eso es lo que queda por analizar ahora que ya está cerca la aprobación, ¿no es cierto?, de los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado y un reglamento del Congreso, ¿no? Reglamento del Congreso por este Congreso unicameral. Muy bien. Y hemos llegado a esta última clase. Espero que el curso haya sido un instrumento para reflexión sobre los asuntos parlamentarios. Mi intención es mirar las dificultades que son significativas, ¿no? Y buscar la forma de solucionar eso para evitar los mayores entrampamientos que se vienen. Algunas cosas son manejables a nivel reglamentario y otras materias requieren de reformas constitucionales y eso ya va a ser una decisión del próximo Parlamento. Pero que estamos ante un Parlamento de formato bicameral, pero de comportamiento unicameral, lo estamos. Yo me adscribo a esta posición. Si no hay ningún comentario o discrepancia respecto de lo que yo he manifestado, no me queda sino agradecerle la gentileza de haber confiado en mí para el dictado de este curso. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto para mí poder haberos servido. ¿No? Sí, doctor Uchuya, que usted quería decir algo. Doctor, agradecerle nomás, pero no puedo hablar mucho con usted mal de la garganta. Sí, lo noto que está, lo noto que usted está afectado de la garganta, sí. Muy bien, doctor Uchuya, es un gusto para mí. Ojalá tengamos la posibilidad de encontrarnos en algún momento en el Parlamento o fuera de él. Ok, hasta luego. Gracias por todo. Es un privilegio. Gracias. Hasta luego.